Muy bien, aquí quiero partir con la línea de pensamiento, la prioridad celestial, la prioridad y el patrón celestial. A Moisés, decíamos la ocasión anterior, en Hebreos 8, le mostraron el verdadero tabernáculo. Dios le mostró el diseño en el capítulo 25, un diseño que él tenía que tomarlo y plasmarlo como él le fue mostrado conforme al modelo o el diseño en el monte. Y él tenía que hacer todos los compartimientos. Y me llamó mucho la atención que estudiamos que el mueble con el cual empieza Moisés a trabajar por órdenes de Dios no fueron las cosas del atrio ni del lugar santo, sino que fue el mueble del lugar santísimo. Eso tiene una representación que el Señor siempre va de lo más importante a lo segundo o tercero. Pero lo prioritario siempre era, lo más importante era lo que había en el lugar santísimo. Aquí hay una gráfica también. Nosotros, al igual que el tabernáculo, somos tres partes. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Uno equivale, el espíritu, el lugar santísimo, una representación de nuestro espíritu, el lugar santo de nuestra alma, y el atrio, en representación de nuestro cuerpo. Eso es todo lo que es el tabernáculo. Pero en orden de prioridad, el mueble, estudiamos que era donde Dios se declaraba al sacerdote, al sumo sacerdote, de en medio del propiciatorio. Y por eso veíamos aquella experiencia también preciosa, como la escritura dice que hay pues cuando reunís, ¿se recuerda? Uno tiene salmo, uno tiene doctrina, uno tiene mensaje, sea para edificación. Cuando nos reunimos a adorar, ¿cuándo es que el Señor utiliza los vasos, los dones para hablarnos? Cuando estamos en la atmósfera del lugar santísimo, por decirte así. Es cuando después de que hemos ministrado al Señor, Él ha sido entronizado y Él mora en medio de esa atmósfera, entonces se declara, activa los dones. Por eso dice la escritura que de en medio del propiciatorio, recuerda usted, habían dos querubines sobre el propiciatorio con alas desplegadas, con una actitud de adoración. Esa gráfica la tuvo bien clara Moisés. Él vio que literalmente se postraban esos seres ante el trono de Dios, y él lo que trajo fue esa representación. Y lo más tremendo es de que todo eso es todavía maqueta. Eso es una ilustración del verdadero tabernáculo de los cielos, no hecho por mano humana, sino por el mismo Dios. Y eso está vigente. Y decíamos que hoy en día el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, no descansa. Ahí en el lugar santísimo sigue oficiando, intercediendo por todos nosotros. Por eso nosotros hermanos, debemos de entender y atender que la prioridad ahora es conforme el diseño. Cuando adoramos no debe ser una adoración que a mí me guste, un estilo que a mí me guste, sino es el estilo que a Dios le agrada. Y ese estilo, aunque no hablo de sonidos, ritmos y modalidades, hablo de verdades escriturales. Tenemos que ir a los patrones bíblicos, pero vamos a ir adentrándonos a esto. Allá en el capítulo número 25 del libro de Éxodo, solo le voy a leer unos versos para entrar también a lo otro. Dice, verso número 19, 25 de Éxodo: harás un querubín en un extremo y un querubín al otro, de una pieza con el propiciatorio. Estos eran adoradores que daban reverencia. Y los querubines extendían sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno, el otro del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y ahí el arca pondrás el testimonio, aquellos tres elementos. Y de allí, esto es lo que me llama la atención, 22. Y de allí me declararé a ti. Dios no se iba a declarar a Moisés o al sumo sacerdote de
en el atrio ni en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, pero específicamente de en medio del propiciatorio. Desde allí me declararé a ti. Por eso la importancia, hay gente que quiere oír la voz de Dios viviendo en el atrio. El atrio, ¿qué representa? La carne, pues. Hermano, en el atrio alumbraba la luz natural, la luz del sol. En el lugar santo, el lugar santísimo, era otra luz. En el lugar santo estaba la luz del candelero, pero también en el lugar santísimo estaba la Shekinah o la Shekinah, la gloria de Dios descendiendo. Es otro nivel de revelación. Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios, pero no intima con Dios. La importancia de orar y orar en el secreto, la importancia de tener comunión. El problema de la gente desenfocada, hermano, que solo quiere que le hablen lo que le conviene y no lo que necesita. Está fuerte, ¿verdad? Lo que le conviene y no lo que necesita. Si no es un morador del lugar santísimo, cualquier voz lo va a desenfocar, porque se oyen varias voces, ¿verdad? Alguien, imagínese que no está conectado y alguien dice: así dice el Señor, que me des $10,000, si no te vas a morir mañana. Si el tal no es espiritual y le hablan con una pompa, ese se llama asalto a mano desarmada. Pero como él no discierne, porque no está en el espíritu, porque no ha frecuentado el ambiente, no sabe discernir la voz del Señor, fácilmente se puede ir y ceder lo que no es correcto. Entre paréntesis, yo aprovecho aquí a enseñar cosas muy importantes, aparte de todo lo importante que la Biblia, por supuesto, y esto es Biblia también. Pero le quiero decir estos protocolos que he aprendido yo por años. Hay tres tipos de voces que se daban en el lugar, en el jardín del Edén. Estaba la voz de Dios, estaba la voz del hombre y estaba la voz de la serpiente. La voz de la serpiente normalmente va a afectar los sentidos. En Corintios Pablo dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad que habéis mostrado a Cristo. Entonces la serpiente toca sentidos, toca corazones, toca el alma. La gente que almáticamente se deja guiar por lo que oye, por lo que siente, por lo que palpa, por lo que ve, por lo que le dicen, y no tiene una convicción de que realmente Dios lo está diciendo, son vulnerables a ser extraviados. Son vulnerables, hermano, a ser persuadidos. Y piensan estar haciendo una noble acción, pero quizás motivada solo por su sentimiento y no por una guianza espiritual. Por eso usted, cuando tenga alguna referencia que alguien te dijo, ¿verdad? Y dice el Señor, pero tú no tienes convicción, ¿qué hacer con eso? Somete toda palabra bajo autoridad. Aquí tenemos un protocolo de aprender a someter palabra bajo autoridad, para que discernamos, oremos si viene de Dios o no viene de Dios. Y entonces ahí nos evitamos muchos problemas, porque mucha gente hace sus conjeturas y dice: bueno, Dios dijo. Yo le conté la vez pasada de una jovencita hace muchos años. Atendimos un caso hace muchos años en un lugar. Una jovencita de 16 años estaba bien triste y nos dice: estoy triste, ¿por qué? Porque me voy a casar. ¿Por qué estás triste que te vas a casar? Yo pensé que estaba en este estado interesante o algo así. Y nos dice: no, porque es que el Señor dice que me voy a casar con una persona que me triplica la edad, me dice. Y yo no siento nada por él. ¿Y cómo fue eso? Es que una vez vino y me dijo: mira, así dice el Señor, el que hoy te profetiza es tu marido. Da risa, pero así fue. Él mismo profetizó de que él iba a ser su marido. Así dice el Señor. Pero el Señor barriga, tal vez. Perdóneme, es que hay unas mire, hermano, hay unas, ay, Dios mío, ¿cómo decirle? Esos son abusos. Eso no es así. Pero lo peor es de que ella estaba tan confundida que se tenía que casar, porque como así dice Dios, ¿verdad? Y a mí no me gusta.
Espérate, ¿y ya le hablaste a tu pastor? ¿Qué dice tu pastor? Pues no, no he podido hablar con él. Ese es el problema de mucha ovejita, que hermano le dicen cosas y se las guarda solito, ¿verdad? Hace su paquete y cuando resulta, hermano, ya, ¿me entienden? Se casó con el señor Barriga. Entonces, por favor, perdóname, vamos a ver con seriedad. El punto es que hay voces diversas que te pueden desenfocar. No todo lo que se dice así es el Señor, realmente es el Señor. Puede ser motivado por una buena intención humana. El hombre puede hablar cosas bonitas. Otra puede ser motivada, en el peor de los casos, por la serpiente. La serpiente habló bonito. La serpiente es tipo de Satanás y le empezó a persuadir a Eva. Entonces, mucho cuidado. Tenemos que aprender. Ahora, ¿cómo puedo yo discernir que algo viene de Dios o no es de Dios? Primero, que seamos escrituralmente guiados y espiritualmente dirigidos, que tengamos fundamento. ¿Eso cómo lo logro? Que nos discipulemos, que nos congreguemos, que oigamos la palabra, que asistamos, que nos definamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque entonces tienes el fundamento de la palabra. Y la palabra profética más segura que tenemos es la palabra escrita. Entonces eso te va a dar base a cualquier cosa. Pero muchas veces, si solo somos motivados por así dicen, o dicen por acá, o me dijeron esto que tengo que hacer, y no tenemos la guianza del Espíritu y el fundamento escritural, vamos a cometer gravísimos errores. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra. Volvamos acá entonces. Él se declaraba de en medio del propiciatorio. Eso es importante. No había una declaración de Dios en el atrio, ni en el lugar, ni en el lugar del lugar santo, sino en el lugar santísimo. Dice el 22: hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El capítulo que iniciamos, número 10:33, habla de la guianza. Ya hemos hablado un poquito de la guianza. La nube de Jehová iba sobre ellos, pero el arca se movía. Verso 33. Entonces, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles descanso. El arca, ¿qué representa a estas alturas? ¿Se recuerda? El arca es un tipo de la misma presencia de Dios. Es una figura a lo menos del mismo trono de Dios. Enfoquémoslo ahora como la misma presencia representada en el arca del pacto, porque es la que nos da descanso. Todas las cosas que aconteció a Israel quedaron como sombra, como ejemplo. Y aquí vemos un ejemplo. Ahora, esta particular forma de ilustrarnos el Señor que el arca era la que buscaba descanso, tuvo varias jornadas. Precisamente el arca. Fíjese qué interesante. Antes de cruzar el Jordán, ellos venían de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, pasaron 40 años en el desierto, llegan y se estacionan en el Jordán. Antes de cruzar el Jordán, lo que estaba para acá, normalmente ellos se levantaban, se movían cuando la columna de fuego se movía o cuando la nube que los cubría de día se alzaba. Ellos emprendían una jornada. Pero después del Jordán, entrando ya a Canaán, Canaán habla de la tierra de abundancia. Canaán es una representación de la vida en el espíritu. Canaán habla de otra dimensión. Ahí era el arca. Ahora quiero que vea algunas cosas en Josué, por favor, para entenderlo mejor. Josué, capítulo número 3, versículo número 1, y veamos relacionado el arca como prioridad en nuestra vida, como una representación de la presencia del Señor. Dice, verso 1: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. El Jordán era la frontera entre el desierto y Canaán. Y dice que llegaron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo.
Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento, ojo aquí, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca, ya no le dice cuando veáis la columna de fuego o la nube, eso fue antes, en el desierto. Ahora dice: cuando veáis el arca del pacto de vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Era una jornada, una ruta totalmente desconocida. A veces nos encontramos en decisiones, en disyuntivas, en acciones que queremos tomar, pero son totalmente desconocidas. Yo te recomiendo que antes de caminar por un camino por donde no has transitado, entiéndase, negocios, proyectos de vida como matrimonio, viaje aquí, allá, inversiones, decisiones en el ministerio, antes de transitar por una ruta que antes no has pasado, vuélvete a buscar el arca de su presencia, porque su presencia te va a guiar a toda verdad. El Espíritu ahora nos va a guiar a toda verdad. Él va a dar testimonio de lo que es o no es. Es cómo lo va a hacer, eso no importa. Lo hará de la forma que Él considere, pero que nos va a guiar, nos va a guiar. Si somos gente de la comunión con el secreto con Dios, Dios nos va a decir, Dios nos va a hablar, Dios va a traer revelación. Y tal vez no solo a nosotros, tal vez a un ministro, tal vez a un amigo, la misma palabra te va a confirmar y te va a decir: es por aquí, no es por allá. Entonces la guianza del Espíritu es indispensable cuando no hemos transitado por alguna ruta. Esto era nuevo para ellos. Entonces le dice el Señor en el verso 3: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis. No antes. No era un asunto que voy a ir a ver cómo me va. No le va a ir bien. Tiene que esperar que el arca se mueva. Y vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Verso 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes. Aquí lo aclara: por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Entonces, si tú quieres no errar en el camino desconocido que vas a tomar, por favor, sé una persona de contacto con el arca de su presencia, de buscar la dirección del Señor. A eso súmale también que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Aprendamos a buscar consejo. Aprendamos a buscar los consejeros de Dios autorizados, que de seguro nos van a traer luz conforme a la palabra. Entonces sigue diciendo verso 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Había un tremendo respeto y cuidado en estas decisiones. Ahora, aquí hay una demanda interesante que debemos de tomar en cuenta. Yo quiero ver resultados, yo quiero ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver resultados de Dios? Yo quiero ver el respaldo en todo lo que emprenda. Yo quiero ver su jornada, en mi jornada la presencia de Dios. Yo quiero ver el fruto, yo quiero verlo. Hay una recomendación, yo diría una demanda. En el verso 5 dice Josué: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Queremos ver maravillas sin santificarnos, no funciona. El santificar representa la consagración, el apartarnos y abstenernos de todo lo que huela a pecado, el buscar comunión a través de la oración, a través del ayuno, etcétera. Estar resguardando nuestra vida de lo que ofende a Dios. Santificaos,
porque el Señor mañana hará maravillas entre vosotros. ¿Cuántos quieren ver maravillas? El aposento alto era gente santificada, gente consagrada. En Hechos 2 ellos estaban ahí esperando, orando, guardándose, hasta que de repente en el día del Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Entonces provoquémoslo con nuestra obediencia, con nuestro sometimiento. Verso 5: y Josué dijo al pueblo: santificaos. Ahora, verso 6: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto. Oiga otra vez, el arca. Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Le está garantizando el Señor su respaldo, su crédito a Josué por su obediencia a todo lo que él estaba encomendando. Verso 8: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ellos tenían que llegar al borde del Jordán y detenerse. Instrucciones precisas. Verso 9: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, verso 10: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. Y le da instrucciones. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Vuelve otra vez el arca. Si usted lo nota en estos pocos versos que hemos leído del capítulo 3 de Josué, se menciona 3 o 4 veces el arca, el arca, el arca. ¿Por qué? Porque es prioridad. La prioridad debe de ser el arca de su presencia. La prioridad en nosotros. ¿De qué sirve una reunión sin la presencia del Señor, hermano? Perdóneme. ¿De qué sirve una vida que no está llena de la presencia del Señor? No le servimos mucho. Tal vez le servimos de hazmerreír al diablo. Por eso la insistencia de que seamos llenos del Espíritu Santo, porque llenos del Espíritu Santo nos volvemos una amenaza contra el infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Solo la gente que está llena de la presencia del Señor podrá ser guiada, podrá discernir. Esa es la insistencia en el Nuevo Testamento, que nosotros tengamos de Dios, nos llenemos de Él y no seamos, hermano, extraviados. Entonces aquí le dice Josué: acercaos y escuchad las palabras. 10: en esto conoceréis que Dios, el Dios viviente, está en medio de vosotros, y Él echará a todos sus enemigos. Verso 11: el arca, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Aquí viene la demanda para los sacerdotes, para pasar el arca. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, oiga esto, se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba, yo quiero que usted visualice eso, esa escena. Van los sacerdotes con el cofre sagrado, el arca del pacto. Ellos van adelante, nadie antes había transitado ahí. Las instrucciones: mójense los pies, ahí están. Ahora sigan avanzando, allá van.
no avanzaba el pueblo si el arca no se avanzaba primero. Y ellos iban adentrando y adentrando. Pero oiga esto, dice que se anegaba el Jordán por las aguas, se anegaba las afueras del Jordán por la época de la siega. Pero en el verso 15, y cuando llevaban el arca, entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla. Verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. 16, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron, dice, y fueron divididas. Entonces el pueblo pasó en dirección de Jericó. Aquí hay enseñanza figurativa muy linda que no puedo pasar por alto. El Jordán que representa, primero Jordán, se recuerda en hebreo, su nombre significa el que desciende. Y el que desciende nos sugiere que habla el que se humilla. Y la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Queremos muchas veces ir a un Canaán sin pasar nuestro Jordán. ¿Alguien dice amén? Queremos vida gloriosa, vida de fruto, vida que fluye leche y miel, una vida abundante, pero no queremos humillarnos, mucho menos seguir la guianza del arca. El arca del pacto representa la guianza del Espíritu Santo, aprendiendo nosotros a humillarnos. Pero algo importante, los sacerdotes llevaban arca. Hoy en día, hermano, nosotros nos volvemos tabernáculo viviente de la presencia del Espíritu Santo. Porque si dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Ahora, usted como sacerdote de un nuevo pacto, llamado a ministrar, llamado a oficiar, llamado a interceder, a adorar, debe de entender esto muy claro. Los sacerdotes tenían que meterse al Jordán y entonces las aguas se van a dividir. El pueblo iba a pasar en seco y entonces los sacerdotes que llevaban el arca, al moverse, se volvería a juntar. Aquí hay enseñanza. Si llevas sobre tu vida, sobre tus hombros, el arca del pacto de su presencia, no va a haber Jordán, por profundo que sea, que tú no atravieses. Vas a llegar al otro lado con la guianza del Señor. Vas a tener victoria al otro lado con la dirección del Espíritu. Pero asegúrate que seas guiado por la guianza maravillosa del Espíritu Santo. Eso representa la relación constante y continua con la presencia del Señor. Entonces dice en el verso 17, en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Cuántos se recuerdan cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Cuántos se recuerdan cómo cayeron los muros de Jericó? Dice la Biblia que el Señor le dio instrucciones a Israel: hazte 7 bocinas de cuerno de carnero, y cuando yo te diga, van a sonarla. Les dio instrucciones, les dijo: van a dar 7 vueltas, una vuelta por día. El último día van a dar 7 vueltas seguidas, y entonces vas a dar la voz de guerra: gritad, porque el Señor os entrega la ciudad. Y cuando eso ocurra, los sacerdotes sonarán las trompetas, eso es el shofar, sonarán los cuernos, y entonces todo el pueblo levantará su voz, y yo os entregaré Jericó. Eso nos suena, eso es muy lindo, eso nos emociona, qué precioso. Pero le voy a decir algo: los muros de Jericó cayeron por la fe, dice Hebreos 11, cayeron por la fe. Pero oiga bien, una fe que iba fincada en la obediencia a lo de Dios. Quiero que usted preste atención. Verso número 6 del capítulo 6 de Josué. Josué capítulo 6, verso 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto y 7 bocinas
7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Le voy a decir algo: pueden haber trompetas, pueden haber sacerdotes bien vestidos, pueden haber un montón de vueltas, pero si no hay arca de la presencia de Dios, no cae ni el muro de la esquina. Pero cuando hay arca de la presencia de Dios, hay obediencia, hay fe en esa obediencia, en ese plan divino. Lo que hagamos va a surtir efecto. Era el arca que iba adelante. El arca era importante, hermano. No quites por alto eso. Ellos iban, hermano, con todas las instrucciones, pero sabían que el arca era clave, era parte de la dirección que el Señor había establecido. Por eso no le des el crédito nunca a una acción. Si la presencia de Dios no está, va a haber pura emoción. Pero si la presencia de Dios está, va a haber victoria en todo lo que hagamos y emprendamos. Denle un aplauso al Señor. Voy a terminar por el tiempo, pero quiero que vea por favor esto conmigo. En primer libro de Crónicas estamos viendo el arca como la prioridad y el diseño de Dios. En primer libro de Crónicas, capítulo 13, el primer desfile de David. David tomó consejo en el versículo número 1 con los capitanes y millares y centenas y con todos los jefes. David tenía un consejo, por supuesto, de consejeros. Y en el verso 2 busca la unidad y dice: David le dijo a la asamblea de Israel: si os pareciere bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y los levitas que están con ellas en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Pero aquí habla cuál era el plan. Mire, la importancia de David en este tema, no de David, la importancia del arca en la escena, en el episodio, en la vida de David. David ya está posicionado como el rey, toma consejo de los principales, convoca a todo mundo y le da las razones en el verso 3 y dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Es que, hermano, David no podía dejar por un lado el arca. Si era un adorador, él sabía lo que representaba el arca. Entonces, hermano amado, David toma consejo y la razón y el propósito era traer el arca. Por casi 20 años estuvo el arca olvidada. Desde los días de Saúl no se hizo, no se tomó en cuenta el arca. El verso 4 le pareció bien a toda la asamblea. Y entonces, hermano, David toma consejo y todo el mundo está de acuerdo. Ahora bien, el peligro es que a veces nuestras emociones nos pueden ganar la jugada y podemos cometer errores. No te emociones a nivel almático, ¿verdad? No caigas en ser una persona almáticamente movida solo por sus sentimientos, porque eso podría ser catastrófico. Resulta que David, en su buena intención, pero en su incorrecta dirección, cometió un error que trajo muerte. El plan era traer el arca, pero traerlo a la manera del Señor. ¿Alguien se recuerda qué vehículo fue el que entró al Jordán donde iba el arca? ¿Sobre qué iba el arca? Sobre los hombros de los sacerdotes. Pues resulta que en la emoción, verso 5, David dice que reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar el arca de allí, el arca de Jehová Dios, que mora entre querubines, sobre los cuales es invocado el nombre.
del Señor. Pero el verso 7 dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Usa, un personaje ahí, tocó, movió el arca y hubo muerte. En un carro, ¿por qué era tan importante a Dios las instrucciones? A veces las emociones, repito, se pueden saltar los protocolos bíblicos. Muy bonito puede ser, muy moderno, carro nuevo. Propuso alguien: ¿cómo vamos a llevar el arca? Traigámosla en carro nuevo. Eso lo dice el contexto del capítulo 13 que estamos viendo. Y entonces el carro nuevo representa todo aquello novedoso, atractivo, y muy especial, pero que no es el diseño ni es la orden que Dios ha establecido. Y entonces llevaron el arca en un carro, y el contexto dice que cuando Usa toca el arca, hubo muerte, murió. Un desfile que era con fiesta, con júbilo, con alabanza, ahora se tornó en muerte. ¿Por qué? Porque lo hicieron no de acuerdo a la ordenanza de Dios, sino de acuerdo a la emoción del hombre. Por eso nosotros, hermano, no debemos de ser guiados por emociones. Pablo, cuando dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ¿sabe qué está diciendo? Le habla de dos cosas: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, la palabra, el fundamento. ¿Por qué le dice de ti mismo? Porque el primero que se puede autotraicionar es uno mismo. ¿Cómo se puede autotraicionar? Con sus propios sentimientos, sus propias ideas. Es que yo siento así, es que yo creo que es mejor así. Espérate, lindos tus sentimientos, pero los sentimientos tienen que estar por debajo del deber. Cuando dicen gloria a Dios, tenemos que ir a ver qué dice la Escritura. Tenemos que buscar la dirección del Señor, la guianza, la oración, pero también el fundamento escritural. ¿Alguien dice amén? Entonces termino acá. Vea entonces, aquí lejos de haber victoria, hubo derrota. David, hermano, se sintió, dijo: ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Hubo muerte en lugar de haber fiesta, de haber júbilo. Ahora, y entonces Dios le dice más adelante: por no haberlo hecho de acuerdo a la ordenanza, vino sanción. Entonces, termino. El arca del pacto, que representa la presencia de Dios, debe de ser la presencia de Dios cuidada, estimada. No es algo prefabricado. Mire, si alguien quiere prefabricar la evidencia y la esencia y la manifestación de la presencia de Dios, eso no va a durar mucho. Eso, una emoción, hermano, es pasajera. La presencia de Dios trasciende, marca la diferencia, echa fuera demonios sin estar gritando nadie. La presencia de Dios sana, la presencia de Dios trae revelación, la presencia de Dios trae, hermano, inspiración. ¿Alguien dice amén? Por eso es muy importante que nosotros atendamos en estas instrucciones: tu presencia en mis jornadas.